Sí que viniste, soltó uno de los ejecutivos, riendo, cuando la secretaria de curvas generosas cruzó la puerta del salón privado. Otro susurró, sin bajar demasiado la voz. Lucan solo la invitó de broma. Imogen Reed lo escuchó. Y también lo escuchó el hombre que la esperaba en la mesa, Lucan Serrano, jefe de la mafia, dueño de aquel imperio y, esa noche, protagonista involuntario de su propia trampa. Imogen se quitó el abrigo con calma. Debajo llevaba un vestido negro entallado que apagó todas las conversaciones de golpe. Lucan se quedó mirándola. Ella caminó directo hacia él, colocó sobre su plato el contrato que él había olvidado firmar, y sonrió. Tranquilo, señor Serrano. Sé exactamente por qué me invitó. El rostro de Lucan cambió. Entonces, ¿por qué viniste? Imogen se inclinó apenas hacia él, como quien quiere ver de cerca a alguien a punto de quedar en ridículo. Lucan Serrano había visto a hombres enterarse de que estaban a punto de perder fortunas enteras con más aplomo de él, que él mismo lograba reunir en ese instante. Imogen lo sabía. Peor aún, lo había sabido antes de cruzar esa puerta. Al otro lado del salón, Marcel Deine bajó su copa de vino con un cuidado sospechoso. El ejecutivo que se había reído momentos antes encontró, de pronto, una fascinación inexplicable por su servilleta. Lucan retiró la silla junto a la suya. Siéntate. Imogen levantó una ceja. Por favor, añadió él. Eso le ganó apenas una sonrisa. La cena continuó, aunque no con comodidad. Imogen se comportó como si nada fuera de lo común estuviera ocurriendo. Habló de la próxima adquisición en Rotterdam, corrigió un choque de horarios para el lunes, y respondió con amabilidad a Marcel cuando éste le preguntó por una novela de misterio que ella le había recomendado. Lucan apenas tocó su plato. El vestido negro lo había descolocado por completo. Seguía las curvas que la ropa de oficina de Imogen normalmente trataba como información irrelevante. Su cabello oscuro, siempre recogido con disciplina, caía suelto alrededor de su rostro. Pero mientras más la observaba, más lo irritaba su propia reacción inicial. Porque nada esencial en Imogen había cambiado. El humor seco seguía ahí. También la inteligencia serena. Incluso esa mirada que ella reservaba para quien decía una tontería, esa que Lucan había visto cientos de veces por encima del borde de sus lentes grandes, seguía intacta. Simplemente, él nunca se había detenido a preguntarse por qué disfrutaba tanto provocarla. El error de Rotterdam. Entonces Graham Bass, uno de los ejecutivos más jóvenes de Serrano Global, comenzó a explicar la estructura de financiamiento del trato en Rotterdam. Imogen dejó de comer. Lucan lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Graham la miró. Disculpa, no te lo preguntaba a ti, dijo ella. Todas las miradas se volvieron hacia Imogen. Ella dejó el tenedor a un lado. La exposición cambiaria está mal calculada. Graham se puso rígido. No, no lo está. Las proyecciones holandesas se revisaron el jueves. Estás usando los supuestos de conversión del miércoles. Yo mismo revisé esas cifras. Sí, dijo Imogen, con calma casi amable. Eso es justamente lo que me preocupa. Marcel tosió disimuladamente. Graham enrojeció. Con todo respeto, esto es difícil de creer sin pruebas. La voz de Lucan cerró la discusión. Una tablet apareció sobre la mesa. Se abrieron las cifras. Imogen se inclinó hacia la pantalla, encontró la línea exacta y la señaló. Se hizo silencio. El error era pequeño en el papel. En la transacción completa, valía varios millones de dólares. Lucan miró a Graham. Corrígelo antes de mañana. Luego miró a Imogen. Buen ojo. Ella volvió a su plato. Para eso me pagas. Las palabras deberían haber sonado ordinarias. Esa noche, no lo fueron. Lucan empezó a recordar todo lo que había estado tratando como algo normal. Contratos que aparecían en su escritorio antes de que él supiera que los necesitaba. Reuniones imposibles reorganizadas sin una sola queja, errores atrapados antes de convertirse en desastres. Siempre se había considerado un hombre excepcionalmente observador. Al parecer, solo cuando decidía que alguien merecía ser observado. Para el postre,
Los ejecutivos que habían participado en la broma del día anterior guardaban un silencio notable. Imogen les ahorró la humillación de siquiera mencionarlo. Eso, de algún modo, hizo sentir peor a Lucan. Cuando los demás finalmente empezaron a irse, él la alcanzó cerca de la puerta. Imogen. Ella se giró. Pudiste haber rechazado la invitación. Pude. ¿Por qué no lo hiciste? Su expresión seguía tranquila. Porque entonces no habrías aprendido nada. Lucan dio un paso más cerca. Estaba acostumbrado a que la gente retrocediera cuando hacía eso. Imogen no se movió. ¿Y exactamente qué aprendí? Que no estoy desesperada por tu atención. La mandíbula de Lucan se tensó. Ella ajustó el contrato bajo su brazo. Y quizás algo más. ¿Qué? Que reírse de alguien es mucho más fácil cuando has decidido que esa persona no sabe que te estás riendo. Por primera vez, Lucan no tuvo ninguna réplica ingeniosa que ofrecer. Imogen le regaló una sonrisa profesional. Buenas noches, señor Serrano. Se fue sin mirar atrás. Marcel apareció junto a Lucan segundos después. La invitaste de broma. La mirada de Lucan seguía fija en la puerta vacía. Deja de decir eso. ¿Por qué la broma ya no da tanta risa? Lucan giró la cabeza lentamente. Marcel. Me voy a detener. No se detuvo. Profesora Reed. El lunes por la mañana, Imogen Reed llegó a Serrano Global con un cardigan color crema, una falda azul marino sensata, sus lentes grandes, y la expresión de una mujer cuyo fin de semana no había incluido absolutamente ningún jefe de mafia, mirándola fijamente a la luz de las velas. A Lucan esto le resultó inexplicablemente irritante. A las 9:12, ella entró a su oficina con la agenda del día. Zurich se movió a las 11. Legal necesita 15 minutos antes de la llamada con Valente. Tu reunión de seguridad es a las 3, y cancelé la cena con el comité del senador Bell, porque aceptarla te pondría en la misma sala con 2 personas actualmente investigadas por soborno. Lucan la miró fijamente. Imogen se miró a sí misma. ¿Pasa algo? No. Excelente, ella dejó una carpeta sobre su escritorio. ¿Me estás mirando? Lucan bajó la vista hacia la carpeta. Estaba pensando que debe ser eso. Ella se retiró. Marcel bajó el periódico. ¿Esperabas que trajera el vestido otra vez? No, claro que no, Marcel. Las bromas habrían sido más fáciles de ignorar si la oficina no hubiera cambiado después del viernes. La gente murmuraba. Algunos habían descubierto que Imogen era hermosa y de pronto lo trataban como noticia de última hora. Otros especulaban sobre lo que había pasado entre ella y Lucan. Imogen ignoró todo. No se vistió distinto. No coqueteó. No aprovechó la atención. Siguió haciendo, en silencio, lo que al parecer llevaba años haciendo: evitar que gente muy bien pagada cometiera errores muy costosos. Lucan empezó a fijarse. A las 10:30, ella interceptó un contrato porque una cláusula de indemnización había sido alterada después de la aprobación legal. Al mediodía, reorganizó una negociación tras descubrir que el vuelo del presidente de la contraparte se había retrasado, antes de que su propio equipo se enterara. A las 2, Lucan la escuchó hablando en voz baja con una asistente junior cuya madre estaba hospitalizada. Ve, le dijo Imogen. Yo cubro tu tarde. No puedo. El señor Serrano tiene. El señor Serrano va a sobrevivir. Lucan, que pasaba detrás de ellas, se detuvo. Imogen lo miró. Él pensó en objetar. Ve, le dijo al asistente. Cuando la joven se alejó apresurada, Lucan preguntó. ¿Cómo lo supiste? Ha reprogramado la misma cita médica 3 veces. ¿Te acuerdas de las citas de todos? No. Me acuerdo de los patrones. Esa respuesta lo siguió hasta su siguiente reunión. Lucan había construido un imperio reconociendo patrones, rutas de embarque, lealtades políticas, competidores débiles, hombres capaces de traicionarlo. Y sin embargo, años atrás había clasificado a Imogen en una sola categoría y había dejado de mirar. Secretaria, eficiente, culta, segura. ¿Profesora?
El apodo le molestó esa tarde. Escuchó a dos ejecutivos usarlo cerca de los ascensores. La profesora Reed volvió a salvarle el trasero a Graham. Lucan se detuvo. Ambos hombres se enderezaron. Si te refieres a la señorita Reed, dijo, usa su nombre. Ninguno discutió. Imogen, parada a 3 metros con una pila de reportes, lo había escuchado todo. Esperó a que los hombres desaparecieran. No necesitas vigilar los apodos por mí. Debí haberlo detenido antes. Sí. Sin gratitud, sin consuelo. Solo acuerdo. Eso golpeó más fuerte que cualquier acusación. Esa noche, la mayor parte del piso ejecutivo se vació mientras Lucan seguía revisando documentos de adquisición. A las 7:40, salió de su oficina y encontró a Imogen todavía en su escritorio, los lentes levemente caídos sobre la nariz, leyendo 2 hojas de cálculo al mismo tiempo. ¿Por qué sigues aquí? Ella no levantó la mirada. Porque mañana piensas negociar un acuerdo logístico de 9 cifras usando proyecciones que asumen que la ampliación del puerto terminará a tiempo. No va a pasar. Lleva 14 meses sin cumplir ni un solo plazo. Lucan tomó el reporte que ella le ofrecía. Había marcado 3 páginas. Lo leyó de nuevo. Ella tenía razón. ¿Hace cuánto haces esto? Imogen finalmente lo miró. Mi trabajo. No. Ver cosas que todos los demás pasan por alto. Una pequeña sonrisa cruzó su boca, apenas suficiente para reconocer la diferencia entre ser invisible y ser subestimada. Lucan se quedó en silencio. El vestido del viernes lo había obligado a mirar. El lunes le enseñó una verdad más incómoda, no había descubierto a una mujer hermosa escondida bajo cardigans. Había descubierto que la mujer que sostenía su mundo en silencio había estado siempre justo frente a él. Y Lucan Serrano, tan orgulloso de verlo todo, había sido, al parecer, el último en darse cuenta. ¿El café? Lucan Serrano había negociado con ministros, criminales, multimillonarios y hombres que consideraban el asesinato una estrategia de negocios razonable. Nada de eso lo había preparado para comprar un café. El martes por la mañana esperaba afuera de su oficina, sosteniendo un vaso que él mismo había pedido. Imogen pasó la mirada del vaso a él. ¿Qué es esto? ¿Café? Reconozco la especie. Lucan lo dejó sobre su escritorio. Para ti. La sospecha reemplazó a la sorpresa. Imogen dio un sorbo cauteloso. Luego lo miró. ¿No te gusta? Es muy considerado de tu parte. Lo odias. No dije eso. ¿Qué tomas normalmente? Ella dudó. Marcel apareció en el momento exacto para arruinarlo todo. Imogen le pasó el vaso. Felicidades. Marcel probó. Avellana. La expresión de Lucan se oscureció. A la mañana siguiente, un flat white con canela y sin azúcar apareció junto al teclado de Imogen. Ella lo probó. Lucan esperó. Los ojos de ella se levantaron por encima de los lentes. ¿Le preguntaste a alguien? Investigué. ¿Es mi café? Detesto repetir errores. Algo se suavizó brevemente en el rostro de ella. Gracias. Era absurdo lo satisfactorias que podían ser 2 palabras. Por desgracia, el café no le dio a Lucan el resultado que buscaba. Al mediodía se paró junto a su escritorio. Almuerza conmigo. Ya tengo planes. ¿Mañana? Ocupada. ¿El jueves? También ocupada. Lucan entrecerró los ojos. No puedes tener almuerzos programados todos los días de esta semana. Imogen abrió su calendario. Puedo mostrártelo. Él la miró fijamente. Ella le sostuvo la mirada. Lucan había pasado la mayor parte de su vida adulta rodeado de personas que reorganizaban días enteros ante la mínima insinuación de su preferencia. Imogen Reed no reorganizaría ni un sándwich. Para el viernes, sus intentos se volvieron menos sutiles. Le envió una primera edición de una novela policial que ella había mencionado alguna vez. Ella la devolvió. Reservó una mesa en un restaurante con 6 meses de lista de espera. Ella declinó.
Finalmente apareció junto a su escritorio después de que todos los demás se hubieran ido. ¿Me estás castigando? Imogen se quitó los lentes. No. Aunque se siente notablemente parecido. Te estoy dejando experimentar a una mujer que no reorganiza su vida solo porque tú se lo pediste. Lucan cruzó los brazos. Me disculpé. No. Has estado atento. Hay una diferencia. Considerable. Ella se recostó en su silla. Estás acostumbrado a resolver problemas aplicando suficiente presión, dinero o competencia. Pero yo no soy una negociación. El buen humor de Lucan desapareció. Imogen continuó, más despacio. Si quieres que crea que el viernes cambió algo, no me compres cosas. No decidas de pronto que soy interesante porque llevaba un vestido negro. No es por eso. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Esa es la parte incómoda, señor Serrano. Tienes que averiguarlo tú mismo. Ella volvió a ponerse los lentes y siguió escribiendo. Lucan se quedó ahí. ¿Al menos el café estaba bien? La boca de Imogen se movió apenas. Sí. Él asintió una vez, aceptando la victoria más pequeña disponible. Cuando entró a su oficina, Marcel lo esperaba. ¿Cómo va el cortejo? No hay cortejo. Ah, entonces la primera edición. La reserva del restaurante y la vigilancia cafetera son parte de un programa interno de eficiencia. Lucan se sirvió un trago. Ella cree que intento impresionarla. ¿Y lo intentas? Lucan le lanzó una mirada. Marcel se encogió de hombros. Tu problema es que intentas impresionarla siendo Lucan Serrano. Soy Lucan Serrano. Exacto. Lucan hizo una pausa. Por una vez, la broma contenía algo útil. A la mañana siguiente no hubo flores, ni regalos, ni reservas imposibles. En cambio, Lucan llamó a Imogen a su oficina y le acercó una silla. Quiero tu evaluación de la expansión en Marsella. Ella parpadeó. Finanzas ya presentó una. No pregunté qué piensa Finanzas, abrió el reporte. Pregunté qué piensas tú. Durante los siguientes 40 minutos, él escuchó. Escuchó de verdad. Cuestionó los supuestos de ella y ella cuestionó los de él. Imogen identificó debilidades operativas que 3 departamentos habían pasado por alto. Cuando terminaron, Lucan cerró la carpeta. Deberías estar en estas reuniones de estrategia. Imogen lo estudió, buscando algún rastro de halago. No encontró ninguno. ¿Es otro intento de llevarme a cenar? No. Un instante pasó. Bien. Ella se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás. Estoy libre el miércoles. Lucan se quedó completamente inmóvil. Para almorzar, aclaró ella. Y se fue. Marcel, que de algún modo se había materializado en la puerta contigua, sonrió. Lucan le apuntó con el dedo. Ni una palabra. Marcel levantó ambas manos. Aguantó, aproximadamente, 3 segundos. Andrew Larkin. Andrew Larkin llegó el miércoles por la mañana cargando una laptop, 3 discos encriptados y absolutamente ningún miedo a Lucan Serrano. A Lucan le desagradó casi de inmediato, sin ninguna razón defendible. Andrew era el consultor de ciberseguridad contratado para auditar la infraestructura de Serrano Global tras varios intentos sospechosos de acceso. Era competente, discreto e irritantemente educado. El problema comenzó cuando Imogen notó el libro debajo de su laptop. Los que se van, dijo ella. El rostro de Andrew se iluminó. ¿La conoces? Tengo estándares altos. 10 minutos después, discutían novelas de misterio junto al escritorio de Imogen. Lucan los observaba a través del vidrio de su oficina. Marcel siguió su mirada. No. Lucan lo miró. ¿No qué? Lo que sea que estés pensando. Estoy observando a mis empleados. Andrew no es tu empleado. Eso lo empeora. A la hora del almuerzo, Imogen cumplió la promesa que le había hecho a Lucan. Comieron juntos. Lucan descubrió que ella prefería las librerías antiguas a las boutiques de lujo, odiaba los libros de negocios, inspiradores,
Y que una vez la habían vetado de un concurso de trivia universitario porque su equipo había ganado 4 años seguidos. También descubrió que ella podía hacerlo reír. No con cortesía, reír de verdad. Durante 45 minutos, Lucan olvidó que media ciudad temía su nombre. Luego volvieron a la oficina, y Andrew le mostró a Imogen una pista de crucigrama que no había logrado resolver. Ella la resolvió en 8 segundos. Andrew sonrió. Eres aterradora. Ya me lo han dicho. Vas a almorzar conmigo mañana. Imogen sonrió. ¿Eso es una pregunta? Se volvió una cuando me miraste así. Lucan dejó de caminar. El jueves, a las 12:14, Andrew e Imogen salieron juntos. A las 12:31, Lucan la llamó. Ella regresó a las 12:40. ¿Me necesitabas? Lucan le entregó un documento. Imogen lo leyó. Esto requiere mi firma. Sí. No, no la requiere. Lucan miró la página. Ella tenía razón. ¿Algo más? No. Ella se fue. A la 1:17, la llamó de nuevo, esta vez por un choque de agenda. A la 1:43, otra vez. Imogen entró con su libreta. ¿Ahora qué? Lucan consideró la pregunta. Antes de inventar una respuesta, Marcel habló desde el sofá. Sabes que es tu secretaria, no una rehén. Los ojos de Lucan se endurecieron. Lo sé. Entonces deja de llamarla cada 6 minutos. Han sido 12. Marcel lo miró fijamente. Eso lo hace peor, de alguna forma. Imogen apretó los labios. Lucan lo notó. ¿Te estás riendo? No, tú te estás riendo. ¿Ayudaría si me disculpo? No. Entonces no lo haré. Ella se dio la vuelta hacia la puerta. Lucan se escuchó a sí mismo preguntar. ¿Larkin te hizo reír en el almuerzo? Imogen se giró lentamente. Hubo suficiente silencio como para que Lucan reconociera su error. Marcel encontró su teléfono repentinamente fascinante. Sí, dijo Imogen. Lucan esperó. Nada más siguió. ¿De qué? De un chiste. ¿Qué chiste? Uno gracioso. Los hombros de Marcel temblaban. Lucan lo ignoró. La situación se deterioró durante la reunión de seguridad del viernes. Andrew se sentó frente a Imogen. A la mitad de una presentación sombría sobre vulnerabilidades de red, le deslizó una nota por la mesa. Imogen la leyó. Rió suavemente. Lucan dejó de hablar. ¿Algo gracioso? Todos los ejecutivos se congelaron. Imogen levantó la vista. Sí. ¿Quieres que lo comparta? No particularmente. Marcel bajó la cabeza. Andrew, para su crédito, solo pareció levemente alarmado. Lucan continuó la reunión con la expresión de un hombre considerando una adquisición hostil como rasgo de personalidad. Después, Marcel lo siguió hasta su oficina. No puedes amenazar a un consultor de ciberseguridad porque entiende crucigramas. No he amenazado a nadie. Tu cara sí. Lucan se aflojó la corbata. ¿Le interesa ella? Sí. La respuesta inmediata lo irritó todavía más. Y a ella le interesa él. Marcel estudió a su amigo de toda la vida. Podrías preguntarle. Lucan le dedicó una mirada plana. Eso requeriría admitir que te importa, añadió Marcel. Silencio. Ahí estaba. Lucan podía comandar a cientos de hombres a través de un imperio criminal sofisticado. Podía hacer que competidores abandonaran tratos con una sola llamada, y que políticos reconsideraran sus lealtades antes del desayuno. Pero Imogen había hecho algo mucho más peligroso, no le había dado ningún control. Andrew era libre de hacerla reír. Imogen era libre de disfrutarlo. Y Lucan estaba descubriendo que los celos se volvían profundamente incómodos cuando no había ningún enemigo al que castigar. Sabine Hawthorne. Sabine Hawthorne había pasado años convencida de entender la jerarquía de Serrano global, el poder en la cima, la belleza cómodamente a su lado, y mujeres como Imogen Reed organizando la agenda.
La recepción ejecutiva del viernes por la noche desbarató ese orden. Imogen había asistido porque Lucan requería la presencia del personal operativo senior. Llevaba un vestido verde esmeralda oscuro bajo una chaqueta entallada, sus lentes firmemente en su lugar. Se veía como ella misma. Eso pareció molestar a Sabine más de lo que cualquier transformación hubiera podido. Lucan conversaba con inversionistas cuando notó a Sabine acercarse a Imogen junto a la barra. Aún no podía escucharlas. Vio cambiar la postura de Imogen. Eso fue suficiente. Sabine sonrió. ¿Te has vuelto aventurera últimamente? ¿En qué sentido? En tu vestuario. Imogen se miró el vestido. Tiene mangas. Sabine intentó recomponerse. Su sonrisa se tensó. Solo admiro tu confianza. Algunas mujeres con tu figura serían más cautelosas. Imogen se quedó muy quieta. Lucan empezó a caminar hacia ellas. Marcel le sujetó el brazo. Espera. Lucan lo miró con suficiente amenaza como para vaciar la sala. Ella no necesita que la rescates, dijo Marcel en voz baja. Lucan odió que tuviera razón. Al otro lado del salón, Sabine continuó. Claro que la confianza puede ser útil cuando alguien intenta atraer cierto tipo de atención. ¿La de quién? Sabine miró hacia Lucan. La insinuación era obvia. Imogen siguió su mirada y entendió. Entonces sonrió. ¿Crees que cambié mi forma de vestir para seducir a mi jefe? No dije eso. No, querías que lo dijera yo por ti. Varias conversaciones cercanas se apagaron. Sabine bajó la voz. Deberías tener cuidado, Imogen. La atención de hombres poderosos puede hacer que la gente sobreestime su posición. La expresión de Imogen se mantuvo casi placentera. Interesante. ¿Qué? Sigues hablando de mi cuerpo, porque hablar de mi trabajo te obligaría a admitir que soy mejor en el mío de lo que tú eres en el tuyo. El rostro de Sabine se vació. Imogen tomó un sorbo de champán. ¿Y si mi existencia en un vestido entallado te provoca una crisis estratégica? Quizás relaciones estratégicas necesite un nuevo liderazgo. Marcel miró a Lucan. Lucan casi sonrió. Casi. Sabine lo notó, y su confianza flaqueó. Lucan, solo estábamos conversando. Escuché 2 palabras. Nada más. Durante el resto de la recepción, él no dijo nada al respecto. Eso sorprendió a Imogen. También decepcionó a una pequeña parte de ella que prefirió no examinar. Pero el lunes siguiente, Sabine recibió el aviso de una revisión formal. No por insultar a Imogen, por un patrón. Lucan había ordenado a recursos humanos y a asesores externos examinar las quejas relacionadas con el trato de Sabine hacia asistentes, analistas junior y personal de apoyo. Eran 11. Imogen entró a su oficina con el resumen de la revisión. Hiciste esto por lo del viernes. El viernes me hizo preguntarme si era un caso aislado. Y no lo era. Ella lo estudió. ¿Pudiste haberla despedido? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque entonces todos asumirían que la castigué por insultar a una mujer que estoy cortejando. Imogen parpadeó. Lucan continuó antes de que ella pudiera comentar la frase. Si abusó de su autoridad, que lo demuestre la evidencia. No mi temperamento. Esa respuesta importó más que cualquier flor, más que cualquier reserva, quizás más de lo que el propio Lucan entendía. Imogen se sentó frente a él. El apodo de profesora no había sido lo único. Le habló de ejecutivos que la trataban como mobiliario administrativo hasta que necesitaban algo resuelto, de comentarios disfrazados de cumplidos, de gente que la trataba como invisible o como motivo de burla hasta que se vestía de una forma que consideraban atractiva. Lucan escuchó sin interrumpir. Finalmente dijo. Y yo permití parte de eso. Sí. Sin suavizarlo esta vez. Lucan asintió. No lo voy a permitir más. Imogen sostuvo su mirada. No lo cambies por mí. ¿Entonces por quién? Por la próxima mujer que trabaje aquí y no tenga acceso directo al presidente. Eso llegó exactamente a donde ella quería. Lucan se recostó lentamente.
Había pasado años creyendo que el poder significaba proteger lo que le pertenecía. Imogen lo estaba obligando a considerar una definición más difícil. El poder también implicaba responsabilidad por lo que ocurría bajo su autoridad, incluso cuando él no estaba mirando. La semana siguiente, Sabine siguió empleada mientras continuaba la investigación. Se introdujeron nuevos procedimientos de reporte en toda la división ejecutiva, y las quejas podían ahora saltarse a los supervisores directos. Lucan nunca conectó públicamente nada de esto con Imogen. Precisamente por eso, ella lo notó. Más tarde, Marcel encontró a Lucan observándola otra vez a través del vidrio de la oficina. Esto se está poniendo serio. Lucan no lo negó. Al otro lado del piso, Imogen reía por algo que había dicho una asistente. El cardigan abotonado sobre su vestido, los lentes resbalando por su nariz. Lucan la vio empujarlos de vuelta a su lugar. El vestido negro había capturado su atención. Pero esta mujer, difícil, brillante, intransigente, que le exigía ser mejor sin jamás pedirle poseerlo, era la que se la había ganado para siempre. La verdad. Imogen descubrió que Lucan Serrano era mafioso porque alguien intentó vulnerar un servidor de seguridad de Serrano Global a las 2:17 de la madrugada de un jueves. Para las 7, el piso ejecutivo se había transformado. Hombres que Imogen jamás había visto ocupaban cada entrada. Vestían trajes costosos, ocultaban armas con tan poca discreción que ella lo notó, y hablaban por radios encriptadas con una terminología que nada tenía que ver con seguridad corporativa. Habían llamado a Andrew antes del amanecer. Lucan no había salido de su oficina. A las 8:15, Imogen entró con los reportes del incidente y encontró a Marcel de pie junto a dos hombres desconocidos. Uno decía: «Los equipos del este están esperando tu autorización, jefe». Silencio. El hombre vio a Imogen. Marcel cerró los ojos brevemente. La expresión de Lucan se volvió indescifrable. Imogen dejó los reportes sobre el escritorio. «¿Jefe?» Nadie respondió. Ella miró a Marcel. Él encontró el techo repentinamente fascinante. Luego miró a Lucan. «Todos afuera», dijo Lucan. La sala se vació. Imogen se quedó. «¿Qué tan grande?» Lucan se recostó contra su escritorio. «Imogen, ¿qué tan grande, qué?» Él supo de inmediato a qué se refería. ¿Grande? Eso no es una medida. ¿No? ¿Transporte marítimo? Sí. ¿Seguridad? Sí. ¿Construcción? Sí. ¿Propiedades? Sí. Ella lo miró fijamente. Las reuniones sin explicación, las terminales privadas, los hombres que llamaban a Marcel antes que a su propio departamento legal. Lucan no dijo nada. Dios mío, Imogen se quitó los lentes. ¿Eres de la mafia? Sí. No presuntamente. No conectado. Sí. Ella rió una vez, sin humor. Y pensaste que esto no era información relevante. Hay cosas que no podía contarte. Pudiste haberme contado algo. Nunca preguntaste. Sus ojos se abrieron. Esa es tu defensa. Lucan hizo una pausa. No es muy buena. No, Lucan. Es espectacularmente mala. Era la primera vez que usaba su nombre de pila estando enojada. En otras circunstancias, él lo habría disfrutado. Ella caminó una vez a través de la oficina. ¿Cuánto de Serrano Global es real? Todo. Y lo demás también. Lucan eligió sus palabras con cuidado. Serrano Global es legítima. También me da acceso, infraestructura e influencia. Fuera de ella, controlo organizaciones que operan a través de puertos, redes privadas, sistemas de protección, finanzas clandestinas y territorios que no aparecen en ningún reporte corporativo. Imogen guardó silencio. Por primera vez desde que lo conocía, Lucan vio el miedo llegar a su rostro. No un miedo teatral. Cálculo. Matas gente. Lucan no la insultó con una mentira fácil. He ordenado cosas que tú no aceptarías. La honestidad dolió más. Imogen miró hacia las ventanas. Entonces cada vez que me quedé hasta tarde,
estaba protegida. No pregunté si estaba protegida, Lucan se detuvo. Ella lo enfrentó. Estaba decidiendo si estaba a salvo. Esa distinción lo golpeó más fuerte que cualquier enojo. Nunca fuiste un blanco por mi culpa. Hasta que lo sea. Lucan no pudo prometer lo contrario. Imogen vio la respuesta en su silencio. Tomó sus lentes, pero no se los puso. ¿Qué exactamente pensabas que pasaría si esto se volvía serio entre nosotros? No sabía si lo sería. ¿Y ahora? Lucan cruzó la distancia entre ambos, luego se detuvo deliberadamente a varios pasos. Ahora sé que debí habértelo dicho antes de pedirte cualquier cosa más. Los ojos de Imogen ardían de enojo, y de algo peor, dolor. Eso fue lo que finalmente le arrancó a Lucan toda su compostura. Él podía ordenar a hombres moverse por media ciudad antes del amanecer. Podía cerrar rutas, congelar dinero, borrar amenazas. No podía ordenarle a ella que lo perdonara. Si quieres renunciar, dijo, puedes hacerlo. Ella lo miró fijamente. Sin represalias, sin interferir en tu carrera, sin vigilancia disfrazada de protección. Salvo que exista una amenaza inmediata relacionada conmigo. ¿Me dejarías ir? La pregunta fue tranquila. La mandíbula de Lucan se tensó. No quiero. Esa no era mi pregunta. Sí. La respuesta le costó. Quizás por eso ella la creyó. Imogen se puso los lentes de nuevo. Necesito tiempo. Lo tienes. Ella llegó a la puerta, luego se detuvo. Lucan. Sí. Lo aterrador no es que seas peligroso. Esperó. Su mano se cerró alrededor de la manija. Es que saber lo que eres no hace esto tan fácil como debería ser. ¿Se fue? Lucan permaneció inmóvil. Marcel entró segundos después. ¿Qué tan mal? Lucan miró hacia la puerta cerrada. ¿Lo sabe? Marcel hizo una mueca. Y no ha decidido si se va. Por primera vez en años, el hombre más temido de la ciudad no podía hacer nada más que esperar la decisión de otra persona. Y eso lo aterró más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado jamás. La oferta. Imogen tardó 6 días en decidir si dejaba Serrano Global. Lucan no preguntó ni una sola vez. Así fue como ella supo que la elección que le había dado era real. Mantuvo sus conversaciones estrictamente profesionales. Dejó de inventar razones para aparecer junto a su escritorio. Hasta el café desapareció. Curiosamente, ella lo extrañó. A la 7ª mañana, Andrew Larkin cerró la puerta de la sala de reuniones y colocó una carta de oferta frente a ella. Mi firma necesita una directora de operaciones. Imogen se quedó mirando el título. Esto es un ascenso considerable. Llevas años haciendo trabajo de nivel ejecutivo sin el título. Ella lo miró. Andrew sonrió. Y antes de que preguntes, no, esto no es un elaborado intento de conseguir una cita. Bien. La invitación a la cita va aparte. Imogen rió. Por desgracia, Lucan pasó junto al vidrio de la sala justo en ese momento. Vio a Andrew. Vio la carta. Vio a Imogen riendo. Marcel, a su lado, murmuró. Sigue caminando. Lucan siguió caminando. A duras penas. Esa tarde, Imogen entró a su oficina y dejó la oferta sobre su escritorio. Lucan la leyó. Su rostro no reveló nada. Deberías considerarla. Lo estoy haciendo. La respuesta le dolió más de lo que esperaba. Directora, está más cerca del trabajo que deberías estar haciendo. Sí. La compensación es justa. Sí. Lucan dejó la carta a un lado. Cada instinto que había construido su imperio le decía que eliminara el problema, comprar la firma de Andrew, doblar el sueldo de Imogen, inventar un título, hacer que irse fuera irracional. En vez de eso, preguntó. ¿Qué quieres tú? Imogen lo estudió. Quiero saber si quedarme aquí significa ser siempre primero tu secretaria, y después la mujer que te interesa. No, respondió rápido. ¿Por qué? Porque he tenido 6 días para entender lo mal que he manejado ambas cosas.
Ella cruzó los brazos. Lucan. La noche que me invitaste a cenar, pensé que estaba haciendo algo divertido. ¿Lo hiciste? Fui arrogante. Sí. Y me equivoqué. El rostro de Imogen se mantuvo cauteloso. ¿Sobre qué? Sobre que tú quisieras mi atención, él se acercó, deteniéndose antes de que la distancia se convirtiera en presión. Resulta que era yo quien intentaba ganarme la tuya. Algo cambió detrás de los ojos de ella. Lucan continuó. Noté el vestido primero. Me gustaría fingir lo contrario, pero eso sería otra mentira. Pero el vestido no es la razón por la que aprendí cómo tomas tu café. No es la razón por la que quiero tu opinión antes de confiar en una sala llena de ejecutivos. No es la razón por la que sé que subes tus lentes justo antes de decirme que estoy equivocado. La boca de ella casi se movió. No es la razón por la que odio a Larkin. Es muy agradable. Lo sé. Es intolerable. Una risa se le escapó a Imogen. Lucan sonrió brevemente, luego volvió a ponerse serio. Me enamoré de la mujer que devolvió mis regalos, que corrigió mis contratos, que cuestionó cómo dirijo mi empresa, y que me hizo entender que tener poder sobre las personas no es lo mismo que merecer su respeto. El buen humor de Imogen se desvaneció. Y la mafia sigue siendo real. El peligro también. No puedo prometerte una vida normal. ¿No? ¿Puedes prometerme honestidad? Lucan dudó. No sobre cada operación. Pero sí sobre cualquier cosa que afecte tu seguridad, tus decisiones, o a nosotros. Sí. Imogen miró la carta de oferta. Si me quedo, no me quedo porque estemos juntos. Lo sé. No voy a aceptar un ascenso que fabriques porque quieres tenerme cerca. Entonces establecemos una revisión independiente, evaluadores externos, criterios de desempeño documentados. Marcel se excusa. Yo también. Y si deciden que no estás calificada, no obtienes el puesto. Ella escudriñó su rostro. ¿Y si acepto la oferta de Andrew? La mandíbula de Lucan se tensó. Lo voy a odiar, Imogen. Pero no te voy a detener. Ahí estaba otra vez. Elección. Lo único que un hombre acostumbrado a controlar todos los resultados finalmente había aprendido a darle a ella. Imogen se acercó más. Andrew también me invitó a salir. Lucan se quedó completamente quieto. Ella esperó. Su expresión pasó por celos, irritación y un sufrimiento disciplinado. Y lo rechacé. El aire volvió a los pulmones de Lucan. ¿Por qué? Porque me interesa alguien más. La mirada de Lucan bajó hasta su boca antes de volver a sus ojos. Alguien que lo merezca. La evidencia es mixta. Casi rió. Imogen tomó su corbata, enderezando algo que no estaba torcido. No te vas a ganar el perdón solo por haberte enamorado de mí. Lo sé. No vas a convertirme en algo que te pertenece. Lo sé. ¿Y si alguna vez vuelves a invitarme a algún lugar como broma? Lo sé. Ella sonrió. Estás aprendiendo. Dolorosamente. Imogen lo besó. Fue breve, deliberado, y completamente bajo sus propios términos. Cuando se apartó, Lucan Serrano, el hombre capaz de silenciar una sala con solo entrar en ella, pareció momentáneamente incapaz de hablar. Marcel abrió la puerta de la oficina sin tocar. Los miró un instante. La invitaste de broma. Lucan cerró los ojos. ¿Marcel? Imogen rió. Esta vez, a Lucan no le molestó ser el remate del chiste. Un año después. Un año más tarde, el nombre en la puerta de la oficina de Imogen Reed ya no decía secretaria ejecutiva. Decía directora de operaciones ejecutivas. El ascenso había tomado 4 meses, 2 evaluadores externos, una revisión de compensación independiente, y una recomendación unánime de un comité del cual Lucan se había excluido deliberadamente. Imogen se lo había ganado, razón por la cual se sintió particularmente molesta cuando Lucan entró a su oficina sin cita previa. Ella lo miró por encima de sus lentes. ¿Necesitas algo, señor Serrano? Lucan colocó una tarjeta de reservación sobre su escritorio. Ser.
Imogen miró la tarjeta, luego a él. ¿Es otra broma? Su expresión se volvió completamente seria. No he vuelto a cometer ese error. Ella se recostó en su silla. Su relación había sobrevivido 12 meses de discusiones, agendas imposibles, protocolos de seguridad, y a Lucan aprendiendo que yo me encargo no era una respuesta aceptable para todos los problemas. Imogen también había aprendido cosas, que el temido jefe de la mafia leía en secreto las novelas de misterio que ella dejaba en su apartamento, que ahora recordaba el pedido de café de todo el mundo, que seguía volviéndose irracional cada vez que Andrew visitaba, y que bajo la necesidad de control de Lucan había un hombre descubriendo lentamente que el amor requería algo que el poder jamás había tenido, confianza. ¿Cuál es la ocasión? Preguntó ella. Lucan metió la mano dentro de su chaqueta. Los ojos de Imogen se entrecerraron. Él sacó una pequeña caja negra. Ella la miró fijamente. Lucan abrió la boca. No. Las cejas de él se levantaron. No te vas a proponer antes de cenar. ¿Por qué? Porque no he comido. Por primera vez, quizás, en toda la historia del crimen organizado, Lucan Serrano fue derrotado por su nivel de azúcar en la sangre. Devolvió lentamente la caja a su chaqueta. Cena primero. Imogen sonrió. Estás aprendiendo muy lentamente. Él le ofreció la mano. Ella la miró un momento antes de tomarla. La primera vez que Lucan la había invitado a cenar, había asumido que ella se sentiría afortunada solo porque él la había notado. Se había equivocado en casi todo. Imogen nunca había necesitado su atención para volverse hermosa, nunca había necesitado su poder para volverse importante, nunca había necesitado su aprobación para conocer su propio valor. La mujer del cardigan siempre había sido la misma mujer del vestido negro, brillante, curvilínea, culta, hermosa, completamente ella misma. Lucan simplemente había necesitado convertirse en un mejor hombre antes de poder verla por completo, ahí, frente a la puerta. Imogen apretó su mano. Lucan. Sí. Si la propuesta es mala, voy a decir que no. Él pareció ofendido. La planeé durante 3 meses. Eso no responde a mi preocupación. Una sonrisa reacia cruzó su rostro. Cena primero, profesora. Imogen se detuvo en seco. Lucan se dio cuenta de su error de inmediato. Entonces ella rió y lo jaló hacia el ascensor. Vamos, jefe de la mafia. Él la siguió. Por eso, después de todo, ella seguía enseñándole.